En plena tierra de Pinares se encuentra Naturpellet, una empresa que nació de la necesidad de aprovechar al máximo los recursos de otra más veterana dedicada a la madera y que ha conseguido hacerse un hueco en la fabricación de pellets. Acaban de finalizar su tercera campaña con éxito y su objetivo es aumentar aún más la producción. En esta empresa las máquinas trabajan 24 horas al día durante 340 días al año. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Escuela de Emprendedores. Un recurso tan natural y sostenible como es la madera es la base de Naturpellet, una empresa familiar, muy joven y de reciente creación, que a través de una materia prima como es el pino y de un buen proceso de elaboración fabrica un producto como es el pellet. Para contarnos qué es Naturpellet, contamos con la presencia de su director, Roberto Bravo, del director de Naturpellet. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Roberto, antes de que empieces a contarnos qué es Naturpellet, vamos a ver un pequeño vídeo introductorio porque visitamos vuestras instalaciones en Segovia, si te parece bien. Perfecto. Y así la audiencia y los que están con nosotros en plató pues conocen un poquito más de cerca a la empresa. Muy bien. Vamos a verlo. Naturpellet nace en un sector ya bastante en marcha, por así decirlo, es una empresa bastante joven, pero también, por contra, teníamos bastante claras las ideas. Nosotros llevamos 30 años trabajando en la madera, con lo cual, aunque es un sector que no tiene nada que ver el uno con el otro, sí que tienes una experiencia en lo que es madera. Dama empezó ya hace 30 años, es una empresa que, de acorde con la zona, pues se dedica a la fabricación de envases y embalajes de madera y fruto de la preparación de los elementos del palé, de la tabla y de los tacos, pues en el aserradero se generan una serie de subproductos como son el serrín, la astilla y la viruta de madera, todas partículas de madera de pino, que son los que verdaderamente utilizamos para la fabricación del pellet aquí en Naturpellet, ¿no? Somos quizás la empresa más nueva en este sector, que tiene un proceso más innovador de alguna forma, y desde el principio supimos que lo que teníamos que hacer para hacer un buen producto es estar a la vanguardia un poco de las tecnologías. Dentro de lo que es la flexibilidad de una empresa familiar, pues te permite seguramente reaccionar y responder al diario, a la operativa, mucho más rápido, ¿no? De alguna forma. No tienes una estructura tan encapsulada que te impida reaccionar a los acontecimientos. Seguramente a medio o corto plazo pues, tendremos que crecer, evidentemente. Estamos en un tamaño bastante bueno, pero el mercado ya nos está solicitando crecer. Naturpellet está diseñada para fabricar unas 40.000 toneladas al año. Nuestra intención es crecer a medio plazo en torno a las 60.000, que es un poco para lo que está concebida esta planta inicialmente, ¿no? Un poco el objetivo general del sector yo creo que debe ser el consolidar el producto en el mercado. Tenemos que centrarnos un poco en el mercado local, que tiene unas posibilidades de crecimiento muy alto y además sabemos hacer las cosas bien, tenemos una materia prima ideal, seguramente la mejor de toda Europa, y lo que tenemos que hacer es aprovechar eso para que el crecimiento de nuestro sector en el país pues sea un poco producido por las empresas españolas, no que tengan que venir pellets de fuera de alguna forma. El sector forestal puede ser una de las piezas muy importantes en el futuro de nuestra región, pues en cuanto que puede permitir el desarrollo y el arraigo de empresas cada vez más grandes y más importantes en un entorno completamente rural. Bueno, pues en Escuela de Emprendedores nos encanta conocer cuál es el origen de las empresas, a qué dificultades os enfrentáis, cuáles son los retos de futuro. Déjame primero presentarte a alumnos que nos han visitado aquí, que tienen que ver con el sector en el que trabajas. Son alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Ezequiel González de la provincia de Segovia. A ellos va dirigido
esta masterclass, como nos gusta llamarla a nosotros, también a la audiencia, pero ellos tienen mucho que aprender de lo que nos vas a explicar ahora. Te dejo aquí solo para que se lo expliques. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues como contábamos en el vídeo, Tama y Naturpellet son dos empresas del sector forestal que se encuentran situadas en la provincia de Segovia, en el pueblo de Sancho Nuño, ¿no? Tama es una empresa familiar que lleva ya fabricando palés, envases y embalajes de madera desde hace más de 30 años. Nuestra producción anual supera las 2 millones de unidades de palés, de estas bases que sirven para el transporte de mercancías. Para ello contamos con un aserradero en el cual elaboramos los elementos que conforman el palé, como son la tabla y los tacos, ¿no? Y en este aserradero tenemos una producción superior a los 200 metros cúbicos diarios. Para ello nosotros recibimos los troncos del monte, del pinar, ya derramados y cortados a una determinada longitud, y lo primero que hacemos es descortezar el tronco, quitarle la corteza, que esta la vamos a utilizar en las calderas tanto de Tama como de Naturpellet. Con estos troncos nosotros elaboramos, como decíamos, los elementos que van a conformar después el palet, y a la vez obtenemos una serie de subproductos como son el serrín, la viruta, que al final se trata de partículas de madera de pino, completamente limpio, porque como decía hemos descortezado completamente primero el tronco, ¿no? Este producto, esta materia prima es ideal para la fabricación de lo que luego vamos a hacer en Naturpellet, que es el pellet de madera. Los pellets de madera son, como imagino sabéis, unos cilindritos de madera de unos 6 milímetros de diámetro, que están constituidos únicamente por madera, no tienen ningún tipo de aditivo. Por tanto, se trata de un combustible completamente natural y que además tiene otra serie de ventajas con respecto a los combustibles fósiles, al petróleo o el gas, ¿no? Es un combustible completamente neutro en CO2, quiere decir esto que el CO2 que emitimos durante la fabricación del pellet y en la propia combustión, ese CO2 ha sido absorbido previamente durante el pino a lo largo de su ciclo vital. Entonces, al final, un poco el balance es neutro. No emitimos CO2 con la combustión de este producto. Además, evidentemente, estamos hablando de un sector forestal que tiene un carácter eminentemente rural y que proporciona un poco el desarrollo de zonas rurales como las que tenemos en Castilla y León, ¿no? Además, un poco con la actividad económica que se genera en torno a este producto, se revierte en impuestos en la región y no en otras regiones asiáticas, como es el caso del petróleo, ¿no? De alguna forma. Bueno, pues como decíamos, partimos de 3 subproductos principales que generamos en el aserradero de Tama, que son el serrín, la astilla y la viruta, a partir de los cuales vamos a fabricar el pellet. Lo primero que hacemos, más recibir estos subproductos en Naturpellet, es reducir la astilla, puesto que para que la eficiencia del secado sea mayor, tenemos que convertirla en una fibrilla un poquito más pequeña que llamamos microastilla. Esa microastilla nos va a conformar un poco la parte central del pellet, el esqueleto, y luego con el serrín vamos a rellenar un poco los huecos perimetrales, ¿no? De tal forma que al final un poco mezclando ambos productos damos lugar a un producto de calidad, consistente y que genere poco fino, ¿vale? El fino nosotros llamamos a estas partículas de madera que verdaderamente no se han aglomerado y que luego van a poder dar lugar a problemas en la combustión, con lo cual es muy importante que este fino sea lo mínimo posible, ¿no? Cuando ya tenemos mezclados los dos productos, lo sometemos a un proceso de secado del 8 o 10%, lo volvemos a triturar con un segundo molino y ya procedemos al granulado, ¿vale? Que es donde verdaderamente elaboramos el pellet. ¿Cómo se produce un pellet? Pues nosotros pasamos esas partículas de madera ya preparadas a través de unos cilindros que se encuentran situados en lo que llamamos una matriz, que es un aro con 4.600 cilindritos, a través de los cuales pasamos estas partículas. Y aquí está un poco el secreto, el misterio de la fabricación del pellet. Esta matriz se encuentra a unos 100 grados centígrados aproximadamente, y con esta temperatura conseguimos que una de las sustancias que contiene la madera de forma natural, que es la lignina, se licúe y se reparta de forma uniforme a lo largo de todo el cilindro, con lo cual conseguimos compactar estas partículas de madera sin necesidad de haber adicionado ningún tipo de cola ni aglomerante artificial, ¿no? Entonces es muy importante porque se consigue un producto de alta calidad y encima completamente natural y renovable, ¿no? Bien, pues esto es el pellet de madera, ¿no?, que fabricamos en Naturpellet. Al final un poco Tama y Naturpellet son dos claros ejemplos
de cómo, partiendo de un producto autóctono que tenemos en la región, como es la madera, pues se puede desarrollar un proyecto industrial bastante interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue esto realmente? ¿Qué es lo importante, ¿no? Y lo que un poco tenéis que llevaros de aquí. Al final, nosotros teníamos claro, como decíamos en el vídeo, que para triunfar, para que este proyecto triunfe, hay que hacer las cosas siempre bien y siempre cada vez mejor, de alguna forma. Para ello es muy importante que cada uno de los integrantes de Tama y Naturpellet pues esté concienciado de que su labor es muy importante y que de su actitud depende un poco el resultado final y que consigamos los proyectos, ¿no? Mi modesto consejo para vosotros como estudiantes es, primero, que en la época de estudiantes estudiéis todo lo que podáis. Ya sé que eso lo dicen todos los mayores y que será redundante, pero yo creo que es muy interesante porque al final un poco os proporciona dos cosas. Primero, un hábito de trabajo, que es muy importante a la hora de salir al mercado, y segundo, unos conocimientos que en principio, aunque penséis muchas veces que no son aplicables realmente, luego los vais a utilizar seguramente a lo largo de vuestra vida laboral. Con lo cual es muy importante que cuanto más formación tengáis de partida, sea, vamos, cuanto más mejor, evidentemente. Una segunda parte es la salida, luego ya al mercado laboral. Es muy importante, como decía, la actitud. La actitud. Cualquier emprendedor y cualquier empresa emprendedora se basa en una actitud positiva, en una actitud siempre de flexibilidad y de querer aprender cada día más, ¿no? De alguna forma. Entonces esa actitud la tenéis que mantener cuando salgáis al mercado laboral, porque eso es lo que os va a permitir desarrollaros y alcanzar vuestros objetivos. De nada sirve conseguir un puesto de trabajo y limitarse un poco, estas son mis responsabilidades y de aquí no me salgo. Es muy importante que ese espíritu de actitud de emprendedor y de querer aprender cada día más lo mantengáis, porque al final os va a permitir desarrollaros y conseguir vuestros objetivos y los objetivos de la empresa en la que forméis parte, ¿no? De alguna forma. Muchas gracias, Roberto. Si te parece, vamos ahora a escuchar cuáles son las preguntas de estos estudiantes, que seguro que tienen muchas dudas. Perfecto. El primero es Asier Bermejo, que está estudiando para ser técnico en instalación y amueblamiento. Asier. ¿Cómo cree que han influido las energías renovables en el sector de la madera en los últimos tiempos? Bueno, mucho. Realmente estamos hablando de un combustible completamente renovable, natural, como es la madera. Entonces, al final, un poco el desarrollo de este sector va en base al desarrollo de las energías renovables, no más, ¿no? Entonces, es muy importante este tipo de industria, sobre todo en una región forestal, como decíamos antes, como es Castilla y León, porque al final un poco permite este mantenimiento de una masa industrial en torno al bosque, en torno al pino. Además, aporta que los pinares se encuentren con una salud y una sostenibilidad adecuada, ¿no? Que no se generen incendios y que se encuentren lo más limpios posible, ¿no? De alguna forma. Asier, pásale el micro, si te parece, a tu compañero Cristian Aceña, que es estudiante de carpintería y mueble, cuando quieras. ¿Se aumenta el consumo de pellet? ¿Cree que podría subir el precio de los mismos al nivel de los combustibles fósiles? Bueno, es una pregunta que tiene en mente mucha gente, ¿no? Al final, un poco cuanto mayor es la demanda de cualquier producto, siempre pues, haya una mayor presión de precio, ¿no? En el caso de la madera, nosotros estamos hablando de que la explotación en el monte está en torno al 30-35% en estos momentos. Quiere decir que el margen de desarrollo, el margen de seguridad que tenemos para esto es muy grande. Además, un poco los precios, si vemos la comparativa de precios de los últimos 30 años, en los combustibles fósiles, por ejemplo, del gas y del gasoil, vemos una tendencia completamente alcista y, sin embargo, los precios de la madera siguen una línea muy plana, ¿no? De alguna forma. Entonces, si todo se desarrolla en base a una competencia sana, como evidentemente ya hay, los precios serán muy continuistas a lo largo del tiempo, no habrá grandes cambios. Cristian, te cojo el micrófono, por favor. Roberto, me gustaría preguntarte cómo está posicionada Castilla y León y España en general en el tema de consumo de pellets. No sé si es uno de los países en Europa que está aumentando este consumo. Sí, bueno, todavía es un mercado joven. En España estamos hablando de un consumo regular en torno a 5 o 6 años. Realmente el consumo actual puede estar en torno al 500.000 de toneladas
y, por ejemplo, países muy similares al nuestro, como puede ser Italia, que tiene una latitud y unas costumbres sociales más o menos similares, pues ya tienen un consumo bastante asentado de unos 5 o 6 millones de toneladas. Entonces, estamos hablando de que la evolución que nos espera, o un poco la perspectiva, es muy buena de crecimiento, ¿no? Todavía somos un sector muy maduro aquí, comparado, por ejemplo, Centro Europa, que llevan 15, 30 años ya de desarrollo de este producto, con lo cual la perspectiva es muy buena de desarrollo de este sector, ¿no? Es de crecimiento y también en vuestra empresa, ¿no? Porque Sí. habéis terminado ahora mismo la tercera campaña, no sé con cuántas toneladas y cuál es la previsión. Sí, nuestra producción ha sido en torno a las 30.000 y un poco la planta está diseñada para fabricación de unas 40.000 toneladas, y la previsión pues es incrementar esta producción en breve en torno a 60.000 toneladas, más o menos sería, sí, la cifra objetivo. Si te parece, seguimos con las preguntas. Perfecto. Me voy a este lado del plató porque ahora mismo es el turno de Guillermo Cuellar, que también estudia carpintería y mueble. Guillermo. ¿Qué perfil profesional busca su empresa? ¿Qué ventajas encontraría en una aula de formación profesional? Bueno, como decíamos antes, nosotros valoramos mucho la actitud del personal. O sea, dentro de que hay diferentes perfiles que podamos estar buscando de forma continua, lo que sí valoramos mucho en una persona es su actitud. Para nosotros es muy importante eso de partida. En concreto, ya últimamente lo que más se está demandando, no solo nosotros y un poco las empresas de alrededor también, es un perfil electromecánico. O sea, verdaderamente tenemos un defecto, un déficit de electromecánicos en nuestra región, en Castilla y León y en Segovia en particular, bastante importante, ¿no? Entonces, es una rama que, por ejemplo, que está recogida en FP y que seguramente tiene un potencial de trabajo muy interesante para los alumnos. Además, es una rama que tiene que ver mucho con la actitud. No tiene por qué tener unos grandes conocimientos, sino que si la actitud es positiva del trabajador, puede adquirirlos con una formación propia de la empresa y desarrollarse de forma muy grande, ¿no? Pasas el micrófono a tu compañero Óscar Martín, que es el siguiente en formular la pregunta para Roberto. Una preocupación que tenemos es si el modelo de fabricación actual del mueble, donde se está imponiendo la fabricación con tableros de partículas con vida útil corta, ¿este podría dar lugar a una sobreexplotación de los bosques? Bien, como decía antes, estamos quizás en un sitio de los más importantes forestalmente hablando de toda Europa. Entonces, llegar a pensar en sobreexplotación de los bosques todavía estamos muy lejos. Realmente sí que es verdad que la tendencia de la industria del mueble va muy enfocada al tema de tableros de partículas en lugar de la madera maciza que hemos tenido años atrás, pero ya para consumo interno, si hablamos de exportaciones, pues puede pasar cualquier cosa, evidentemente, pero lo que es consumo interno, en función de las reservas de madera que se van autogenerando año a año, evidentemente tenemos un horizonte muy largo en el que no va a haber una sobreexplotación del monte, seguro. Gracias, Óscar. Roberto, me gustaría preguntarte, ya que has mencionado el tema de la exportación, no sé si Naturpellet exporta o, teniendo en cuenta que hay otros países que llevan más años de experiencia, ni siquiera os lo planteáis. Hombre, quizás estamos en el peor sitio, estamos en Segovia, estamos en la zona centro y realmente estamos en uno de los mejores sitios para suministrar al mercado nacional, pero quizás en uno de los peores para la exportación. En caso de que hubiera un incremento de producción importante y tuviéramos dificultad de comercializarlo en España, pues seguramente nos plantearíamos algún tipo de comercio exterior, pero de momento verdaderamente nos está superando un poco la presión compradora. Quiero decir, el producto que estamos haciendo está teniendo buena aceptación y realmente el mercado natural nuestro es el español, ¿no? ¿Qué le falta al pellet para despegar, para que la gente, para el consumidor lo conozca? Bueno, yo creo que un poco madurez, lo que decíamos. Estamos hablando de un mercado de 5 o 6 años de historia, nada más. Es un mercado todavía muy joven. Mercados de Centro Europa llevan ya 30 años de proceso, ¿no? Entonces, se está instalando cada vez son más equipos de estufas y calderas de biomasa en general y de pellets en particular que se están instalando y cada vez es mayor la capacidad instalada. Y un poco lo que va haciendo que la sociedad vaya conociendo el producto, porque hay mucha gente que todavía no sabe lo que es el pellet de madera realmente, conozca cómo funciona y que tenga la garantía de que ese producto se va a comportar exactamente igual que un combustible fósil, que no va a tener problemas añadidos con respecto al gasoil o al gas, ¿no? Entonces, mientras ese
ese proceso de aprendizaje o de conocimiento de lo que es el producto se vaya desarrollando, pues se producirá un avance, como decía, muy importante de este producto en el sector. Muy bien. Tenemos más tiempo para más preguntas. Volvemos con Asier. Cuando quieras. ¿Qué aspecto de su empresa destacaría frente a las otras del sector? Bueno, el aspecto fundamental un poco fue el apostar, como decíamos antes, por un producto de máxima calidad. Nosotros salíamos ya al mercado con un mercado ya prácticamente colapsado, con pellet en portugués, mucho pellet portugués, y teníamos claro que teníamos que distanciarnos, diferenciarnos completamente de este tipo de productos. Hacer las cosas radicalmente bien, o sea, hacer un pellet de máxima calidad e intentar cada vez mejorar. O sea, un poco ese espíritu innovador de no conformarnos con lo que ya tenemos es un poco lo que nos diferencia realmente de otros productos que hay en el mercado, ¿no? Gracias. Bueno, pues existen diferentes entidades bancarias que apoyan, que contribuyen al éxito de las empresas. Es el caso de BBVA, que con su programa Momentum pues contribuye a ese éxito de las empresas y apoya también a los emprendedores sociales. Lo vemos. Muchas veces, al plantearnos el crecimiento de nuestra empresa, se nos presentan retos y obstáculos. Y esto se acentúa cuando nuestra empresa quiere dar solución a un problema social o medioambiental. Precisamente por esto, por la necesidad de superar barreras, es por lo que surge BBVA Momentum. BBVA Momentum es un programa de apoyo a emprendedores sociales. Con una duración de 7 meses, ofrece formación, acompañamiento estratégico, acceso a una extensa red de emprendedores, clientes e inversores, colaboración para dar visibilidad a las empresas y financiación. Desde su primera edición en 2011, el programa ha sabido comprender el potencial de iniciativas que solo necesitan un empujón para ser más grandes. Y ahora, al lanzarse progresivamente en España, México, Estados Unidos, Turquía y Colombia, se convierte además en un programa verdaderamente global. No te definen tus problemas, te definen tus soluciones, y las soluciones están en detectar, donde otros ven un imposible, impacto y crecimiento. Eso es BBVA Momentum. Bien, pues vamos a continuar con más preguntas. Cristian, cuando quieras, levántate, por favor. Adelante. ¿Qué lo ha motivado a formar una empresa específicamente de pellets frente a los otros combustibles disponibles en el mercado? Bueno, en nuestro caso lo teníamos fácil. Partíamos, como decíamos antes, de un fabricante de envases y embalajes que, además de producir esos palés, generamos otra serie de subproductos, como son el serrín y la astilla, de madera de alta calidad. Entonces, verdaderamente es un poco aprovechar esos subproductos para la obtención de un combustible. Además, como decíamos, aquí no podemos pensar en otro tipo de combustibles, no tenemos petróleo ni gas en Castilla y León, pero sí que tenemos madera, mucha madera. Entonces, un poco los pellets puede constituir lo que son el petróleo de Castilla y León. Y además estamos hablando de una energía completamente renovable, o sea, con lo cual tenemos todas las ventajas del mundo, ¿no? Gracias, Cristian. Roberto, a mí lo que me parece interesante es que estáis en una zona en Tierra de Pinares, donde es allí donde está la materia prima, lo cual quiere decir que es una empresa que jamás se plantearía la deslocalización, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Verdaderamente una deslocalización de este tipo de industrias es impensable, con lo cual un poco lo bueno que la apuesta por este tipo de industria local, como puede ser la agraria o la forestal, pues se plantea muy interesante para regiones poco tecnológicas como puede ser Castilla y León. Aquí no podemos pensar en grandes objetivos tecnológicos, porque seguramente no se nos cumplirán, pero siempre vamos a tener campo y siempre vamos a tener bosque, y eso es muy difícil de poner en otro sitio de regiones en las que no existe, con lo cual lo que tenemos un poco por conciencia medioambiental, si queremos, y por conciencia social también de cara un poco a generar empleo en este tipo de regiones, es aprovechar esa fuente natural que nos ha dado la naturaleza y promover industrias que tengan que ver un poco con nuestro producto. Roberto Bravo, director de Naturpellet, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, por explicarnos cómo se creó la empresa, cuáles son vuestros retos. Esperamos que los consigáis todos. Esperemos, sí. Por explicarle a estos estudiantes, bueno, pues cuál puede ser su futuro, ¿no? Sí, que tengan suerte, sí, sobre todo eso. Muchas gracias, Roberto. Y a ustedes pues les espero la semana que viene. No nos fallen. Adiós.